Gloria a Dios. Quiero invitarle que abra su Biblia en esta noche en el último capítulo del primer libro del Nuevo Testamento. ¿Cuál sería? El último capítulo del primer libro del Nuevo Testamento. ¿Tiene el libro de Mateo? Mateo capítulo 28. Decíamos, ya hablamos del último capítulo. Mateo capítulo 28, versículo 16. Quiero que leamos en esta noche algo que hemos leído infinidad de veces y hemos escuchado muchas veces. Amén. Y dice así: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Señor, bendecimos tu nombre y te exaltamos, te damos gracias por este tiempo en el cual podemos estar alabando y bendiciendo tu nombre. Gracias, Señor, por permitirnos llegar delante de tu presencia una vez más, un día más, adorando, bendiciendo, engrandeciendo tu nombre, exaltándote y dándote a ti la gloria. Por eso, Señor, en esta tarde, noche te bendecimos y te adoramos. Permítenos, Señor, a través de tu palabra ser edificados, a través de tu palabra, Señor, ser llevados a un nivel mayor de conocimiento, de revelación, y que podamos, Señor, decodificar esos principios y verdades que tú tienes para este tiempo, Señor, en ella. Por eso bendecimos, adoramos y exaltamos tu nombre, Dios, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Qué quiero compartir en esta noche y poder ser lo más práctico y sencillo posible sobre una palabra que usted y yo conocemos mucho, o la hemos escuchado, o la hemos enseñado, ¿por qué no? En el hecho de la gran comisión, más allá que a mí no me gustan los subtítulos en la palabra, pero cuando Jesús realmente está ordenándoles, estableciendo en el corazón de los discípulos un pensamiento, y que ellos pudieran captar ese pensamiento en cuanto a la tarea realmente que les venía y les tocaba por delante. ¿Cuánto me van siguiendo? Gracias. Amén. Entonces, yo quiero que usted y yo nos centremos en eso y abramos nuestra mente, nuestro corazón para escuchar lo que Dios tiene para nuestras vidas en este momento. ¿Sabe que cuando usted y yo empezábamos a leer, dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos, ¿qué dice? Pero algunos dudaban. Amén. Pregúntele, o mire el que está al lado suyo, ¿de cuál de los dos sos? ¿De los que adoran o de los que dudan? Hay dos, no hay más. ¿De los que adoran o de los que dudan? Mire qué concepto claro y sencillo. Dice que los discípulos, los 11, fueron obedientes a la palabra de Jesús, que les había dicho que fueran a tal lugar. Pero dice la palabra de Dios que cuando le vieron, algunos le adoraron. ¿Cuántos le habrán adorado? ¿Qué dice usted? A ver, algunos le adoraron, pero otros dudaban.
qué difícil es estar, qué difícil es estar donde no hay una congruencia generalizada, podríamos decir, en lo que se hace. ¿O no? Porque usted y yo hoy acá cada uno de nosotros tenemos diferentes pensamientos, actitudes, tenemos diferentes cosas en el cual hasta diferentes conceptos en algunos casos, pero supuestamente, entre comillas, hemos venido a hacer lo mismo. ¿Cuánto hemos venido a hacer lo mismo? ¿A qué? Adorar a Dios. Adorar a Dios. Pero ¿se puede adorar lo que se duda? Imposible. No se puede adorar cuando hay duda. Y estos 11 dice que estaban esperando a Jesús, y dice que cuando lo vieron de lejos, dice que unos salieron hasta corriendo a lo mejor para adorarle. Y se regocijaban y se alegraban, pero otros, dice, dudaban. Pero otros dudaban. ¿Cuál es el espíritu que predomina en nuestra vida? Porque los dos son un espíritu de adoración y un espíritu de duda. ¿Cuál es el espíritu que predomina en nuestras vidas? Creemos o podemos llegar a creer que estamos adorando, pero estamos dudando de lo que Jesucristo puede hacer en nuestras vidas. Hemos venido a adorarle, hemos venido a glorificar el nombre del Señor, pero podemos estar dudando de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Y en eso radica el éxito, podríamos decir, o en eso radica la victoria que yo pueda obtener en cada circunstancia diaria en la cual yo me tengo que enfrentar. Usted y yo estamos de enfrente en todo momento entre el espíritu de adorarle a Dios o el espíritu de duda en lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Jesús llega al encuentro, muchos le adoraron, pero otros dudaban. ¿Y sabe que los dos espíritus son contagiosos? Se transmiten. Los dos espíritus se transmiten. Todo se transmite. Cuando usted está adorando a Dios, usted está transmitiendo realmente la adoración y se está gozando, y eso está transmitiendo y contagiando. Ahora, cuando está dudando, también lo está contagiando. Mire lo que está ¿cuál de los dos espíritus tenés? Porque de acuerdo como tenga el espíritu, si seguimos caminando juntos, ¿no? Andarán dos juntos si no están de acuerdo, dice Amós. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. ¿Sabe cuál es su trabajo? Dice Judas, a los que dudan, convencerlo. Ese es un trabajo de la iglesia. Porque usted y yo estamos constantemente, por las circunstancias, por los problemas, por los pleitos, por lo cotidiano de la vida, estamos constantemente luchando contra el deber de adorarle a Dios, esperando y confiando en Él, o el espíritu de duda que está constantemente golpeando a nuestra puerta todos los días, en cada momento, a cada instante. Pero ¿por qué a mí no? Pero otra vez, y empezamos con los peros. Muchos adoraban, pero otros dudaron. Y sigue diciendo el escritor: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿De dónde venía Jesús? A ver, ¿de dónde venía Jesús?
de presentarse delante del Padre, diciéndole: Padre, vencí, acá están las llaves del Hades, de la muerte. Había estado antes, ¿dónde? En las partes más bajas. Y le había arrebatado las llaves del Hades y de la muerte a Satanás, que las tenía. Le quitó toda potestad, le quitó toda autoridad. Se presentó ante el Padre, descendió nuevamente. Toda esa actividad. Dice que toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué? Porque Jesucristo había traspasado. Jesucristo había vencido en la cruz del Calvario. Y dice la palabra de Dios, toda potestad. Y cuando usted y yo hablamos de la gran comisión, cuando usted y yo hablamos de la gran tarea, la gran tarea que tenemos, mi hermano, todo el punto, podríamos decir, todo se debe centrar, o todo constituye, mi hermano, la base o el poder que radica en Jesús, en usted y en mí, es a través del Cristo crucificado. Ahí radica, y esa es la base del poder. Esa es la base del poder, el Cristo crucificado, porque ni aun la muerte, ¿qué dice la Biblia?, lo pudo retener. Él venció. Y ahí radica el poder, donde Él dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos. Por tanto, id y hacer discípulos. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y cuando Jesús está hablando, Cristo está hablando del poder que le ha sido entregado, mi hermano, es porque ese poder, mi hermano, está en usted y en mí. Ahí radica, mi hermano, la facultad que usted y yo podemos llegar a tener, en el poder del Cristo crucificado, que se haya revelado a nuestra vida, que se haya revelado a nuestras vidas. ¿Por qué muchos adoraron y otros dudaban? Porque Cristo, aún muchos, mi hermano, se les reveló quién era Cristo y otros no. Cuando Pedro recibe la revelación de quién era Jesús, muchos le puedo asegurar que dudaban de esa conversación que Jesús tuvo con Pedro. No lo describe, no lo habla. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Muchos se quedaron con el hecho de decir: ¿qué dice la gente? ¿Quién es Jesús? Un profeta más. Un profeta más. Juan el Bautista, alguno de los profetas. Pero Pedro dice: tú eres el Cristo. Y mientras a la iglesia no se le revele el Cristo crucificado, que es el que tiene el poder, porque Jesús, mi hermano, Jesús tuvo obediencia hasta la muerte de cruz, pero Jesús no tuvo el poder que sí tuvo Cristo. ¿Cuánto me van siguiendo? ¿Por qué no? Si es la misma persona. A ver. No la deje mala, la deciré. Una cosa es Jesús hasta la cruz, ¿o no? Otra cosa es Cristo. Por eso se dice Jesús el Cristo. El que tiene el poder no fue Jesús. El que tiene el poder, ¿quién es? Cristo. Aunque sea un juego de palabras. Aunque sea un juego de palabras. Porque el que venció a la muerte no fue Jesús, fue Cristo. ¿Cuánto me van siguiendo? Dice la palabra de Dios y sigue diciendo, mire: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre. No dice los nombres. En el nombre. ¿De quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios en uno. Dios en uno. Usted y yo somos bautizados en Cristo. El agua solamente es una señal visible. El agua solamente es algo visible externo, pero donde usted y yo somos bautizados es en Cristo. Es en la revelación, es en el poder. Ahí usted y yo somos, mi hermano, bautizados. Ahí usted y yo somos sumergidos. Ahí usted y yo somos llenos, plenos en Él.
Porque eso es lo que significa el bautismo, ser pleno, ser sumergidos en Él. Y mientras el Cristo resucitado no sea pleno en la vida de los cristianos, mientras el Cristo resucitado no esté la llenura, la plenitud del Cristo resucitado en nuestras vidas, estaremos entre la duda y la adoración. Estaremos entre, ¿cómo se dice? Entre San Juan y Mendoza. ¿Dónde? Estaremos ahí. Como el otro día veo que había un cable acá, muchos no querían ni pasarlo. Estaremos ahí entre la duda y la adoración. Un día estoy adorando como los mejores y al otro día dudo como los mejores. Convivimos con eso. Santiago le llama a eso, ¿cómo le llama? Fluctuantes. Doble ánimo. Habla de alma. Mientras el Cristo, vuelvo a repetirle, mientras el Cristo revelado, mientras el Cristo resucitado, mientras el Cristo no sea parte de mi vida, voy a andar fluctuante entre la adoración y la duda. Es un trabajo. ¿Por qué dice la palabra de Dios? Y de hacer discípulos, no hacer oidores. No los mandó a tener una multitud. No, los mandó a ser discípulos. Un discípulo, mi hermano, es un fiel representante, una copia del maestro. Y de hacer discípulos. No cualquiera es un discípulo. Y le dice algo extraordinario, enseñándoles, ¿qué dice? Que guarden todas las cosas que os he hablado. No le está diciendo, mire, ustedes tienen que hacer discípulos, enséñenle, ahí empiecen a hacer el ABC del evangelio, del cristiano, los pasos. No, dice, enséñenles que guarden todas las cosas que os he hablado. Le está diciendo en otras palabras, enséñenles a obedecer y a poner en práctica la palabra. Una cosa es conocer la palabra, otra cosa es practicarla. ¿Cuántos conocen mucha palabra? Levante la mano el que conoce palabra. Ahora, de todo lo que conocemos, ¿cuánto practicamos? Ahí radica nuestros éxitos, nuestros fracasos, porque fluctuamos entre la duda y la adoración. Tenemos días malos y nos acostumbramos, mi hermano, nos acostumbramos a manejar y decir, bueno, no todos los días pueden ser iguales, y bueno, pues sí puedo dudar, y nos acostumbramos y nos volvemos permisivos, y no trabajamos en guardar la palabra, porque nos acostumbramos, y lo hacemos parte de nuestra vida, la duda la hacemos parte de nuestra vida. ¿Cuántos creen que la duda no es parte de nuestra vida? No es parte de nuestra vida la duda. Pero nos familiarizamos y la hacemos parte. ¿Por qué? Y bueno, ¿quién no dudó? Pregunte, mire el que está, ¿quién no dudó? Ahora, yo tengo que cambiar. Porque si dudé, tengo que cambiar, tengo que transformarme en un adorador. Adorarlo a Dios. Tengo que transformarme en alguien que adora a Dios por lo que Él es. No por lo que Él ha hecho en mí, por lo que Él es. Porque cuando usted basa su adoración por lo que Dios ha hecho en nuestra vida, ahí viene la duda. Dios no necesita demostrarle que Él es Dios. Si usted duda, Él sigue siendo Dios. Si yo dudo, Él sigue siendo Dios. Ahora, el evangelio funciona cuando usted y yo guardamos y aplicamos la palabra. No solamente la conocemos. Cuando guardamos y aplicamos, enseñándoles que guarden todo lo que yo les he dicho. Y dice, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mi hermano, el poder que radica en usted y en mí. Mire lo que dice Romanos.
Romanos, vaya Romanos. Romanos 8, a ver, por ahí. Ocho 11. Mire lo que dice. Pablo de los Romanos le dice, mire, el Espíritu, y si el Espíritu con mayúscula, de aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, ¿qué está diciendo? Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Más allá de hablar de la resurrección y de todo aquello. Pero dice, pero si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Y cuando habla de morar, no está diciendo, no habla, mi hermano, de pasar un momento o de tener un momento en el cual de visita, de ir y venir. No, está hablando de morar, establecerse. Si el Espíritu de aquel, de Dios, el Espíritu Santo, mora, habita, permanece en vosotros, ese Espíritu hará ¿qué? Hará lo mismo que hizo con Jesús. Lo llevó de Jesús a ser el Jesús, el Cristo. Si ese Espíritu mora en vosotros, si ese Espíritu mora en vosotros, usted y yo, mi hermano, somos indestructibles. ¿Por qué? Porque el que operó en Cristo, resucitándolo de los muertos, levantándolo de los muertos, que no, la muerte no pudo sostenerle, si ese Espíritu mora en vosotros, ese es el Espíritu en el cual usted y yo tenemos que creer y sostener y hacer que more, que habite en nosotros. Hará lo mismo que hizo con Jesús. Por eso dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús cuando enseña en Corintios dice, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Pero si el poder de aquel, el Espíritu de aquel que moró en Jesús y lo levantó de entre los muertos, mora en vosotros. Mi hermano, una cosa es conocer palabra, una cosa es oír, ser un oidor de la palabra, otra cosa es obedecer la palabra. El trabajo de todo ministerio, el trabajo de todo aquel que enseña, mi hermano, es transformar su vida y la mía en un discípulo. Y un discípulo es el que guarda la palabra. Los demás son oidores. Los demás son oidores. Un discípulo es el que obedece la palabra, los demás son oidores. En una congregación hay discípulos y hay oidores. El discípulo oye la palabra y la pone por práctica. El oidor siempre tiene un argumento. Siempre tiene un argumento. Siempre tiene algo que hacer. Yo estoy en la transformación de oidor a discípulo, pero en algún momento me tengo que transformar en discípulo. ¿Por qué? Porque es la comisión que Dios me ha dado, a ser discípulo. A ser discípulo. Y yo tengo que transmitir ese espíritu. Tengo que transmitir ese espíritu. A mis hijos tengo que transmitirles ese espíritu. Trabajar en ellos. Trabajar. Argumentos, mis hermanos, como dice el dicho, desde que se inventaron los argumentos, todo el mundo queda bien. Desde que se inventó la excusa, todo el mundo queda bien. Pero ¿cuántos creen que a Dios yo no puedo darle excusas? ¿Cuántos estamos camino a ser un discípulo? Levante la mano si Jesús lo ve. ¿Cuántos vamos camino a ser discípulo? Un discípulo es el que obedece la palabra. ¿Y qué dice la palabra? A ver, dígame cositas que diga la palabra. A ver, ahora nadie sabe la palabra.
¿Qué cosa dice la palabra? No, cualquier promesa, cualquier palabra. ¿Qué dice la palabra? ¿No se le viene nada a la mente? Pablo le decía a los tesalonicenses, creo que era, no tengáis por costumbre dejar de congregarse. ¿Eso dice su palabra o no? O sea que, ¿qué dice? Que hay que congregarse. Si yo oigo la palabra y no la aplico, ¿soy qué? Un oidor. Y nunca voy a salir de oidor para transformarme en un discípulo. Y si yo no me transformo en un discípulo, el poder que actuó poderosamente en Jesús no puede actuar en mí. No puede actuar en mí. Porque eso está, mi hermano, eso está superditado a los hacedores de la palabra. A los que obedecen la palabra. ¿Por qué en Jesús se estableció el poder del Espíritu? Para llevarlo a ser, mi hermano, y a poder resucitar y salir de la tumba y poder glorificar a Dios por la obediencia. Por la obediencia. Y alguno de los puntos, mi hermano, que nos enseñaba a decir en estas semanas atrás, ¿cuál es uno de ellos? La obediencia. La obediencia. Y dígame si no cuesta obedecer. Cuesta obedecer. Nos cuesta obedecer. Dígame, cuesta obedecer. Pero estoy trabajando en eso. ¿O no? ¿Por qué nos cuesta obedecer? A ver, ¿por qué nos cuesta obedecer? Somos vagos. Nos cuesta obedecer porque hay espíritu de vagueza, de flojera. Nos cuesta obedecer. Nos cuesta obedecer, mi hermano, porque nos cuesta someternos. Porque pensamos automáticamente que nadie tiene, no hay nada para aprender. Nos cuesta obedecer. Porque cuando se suelta algo, mi hermano, lo que estamos viendo es la humanidad, no estamos viendo la palabra, estamos viendo la humanidad. Estamos viendo la humanidad de quien está soltando la palabra. Entonces nos cuesta obedecer. No estamos viendo la palabra, estamos viendo la humanidad. Nos cuesta obedecer. Y dice la Biblia que en la obediencia está la bendición. En la obediencia. Y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre, sumergiendo, mi hermano, a la gente en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, metiéndoles, sumergiéndolos en el conocimiento y en la revelación del Cristo. Eso hará que la gente cambie. La gente, mi hermano, fluctuante porque no se le ha revelado Cristo a su vida. Conocen a Jesús, conocen la historia de Jesús, conocen la historia del Evangelio. Vivimos una vida de Evangelio, pero Cristo no se nos ha revelado. Y usted y yo tenemos que vivir al Cristo revelado, al Cristo resucitado. Porque el poder que actuó poderosamente, ese espíritu que actuó en Cristo Jesús, actúa en nosotros, mora en vosotros. Mora en vosotros. Mi hermano, probémoslo. Animémonos a romper paradigmas, animémonos a romper con estructura y probemos el poder que actuó poderosamente en Cristo. Pruébelo. La Biblia de principio a fin, mi hermano, nos reta a probar el Evangelio, a probarlo. Pero a probarlo a la manera de Dios, no a su manera, a la mía. El mensaje de principio a fin, de fin al principio, mi hermano, siempre está centralizado ¿en quién? En Cristo. Figuras en el Antiguo Testamento, en la vida en el Nuevo Testamento. Pero donde centró Dios el Evangelio, donde centró Dios el mandato, es en Cristo.
es en Cristo. Y cuando Cristo se te revela, no hay lugar para la duda. No hay lugar para la duda. Cuando Cristo se revela, no hay lugar para la duda. Es Cristo. Yo sé que es Cristo. Yo sé que es Cristo. ¿Cuántos creen que es Cristo trabajando en nuestra vida? Es Cristo trabajando. El que actuó poderosamente en Jesús quiere morar en nuestra vida. Por eso decía yo recién, una cosa, mi hermano, es enseñar la palabra solamente, transmitirla, enseñarla. Otra cosa es enseñar a obedecerla. Y ahí es donde vienen los peros. Y ahí es donde nos encontramos con la confrontación. Ahí es donde empezamos a confrontar. La base, el fundamento de la gran comisión radica en el poder que Cristo había recibido. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mi hermano, es incalculable el poder que hay en mí. Es incalculable el poder que hay en usted cuando Cristo opera en nuestra vida. Cuando Cristo mora en nuestras vidas. Cuando Cristo mora en nuestras vidas. Dejemos de que Cristo sea un pasajero, mi hermano, esporádico, y hagamos de nuestra vida una habitación para Cristo. Que more Cristo en nuestras vidas. Que more Cristo en nuestras vidas. Y le puedo asegurar, Él va a hacer cambios. Él va a hacer cambios. Yo quiero que cierre sus ojos. Cristo, el poder de Cristo está en nosotros. El poder de Cristo está en nuestras vidas.